Se llamaba Mateo. 24 años, ojos del color del barro mojado, manos ásperas de tanto trabajar la tierra que ya no le pertenecía del todo. Llevaba una camisa desgastada, botas agrietadas y, colgada al cuello, una cadena oxidada con una pequeña placa de metal, Rancho El Silencio fundado 1923. Era lo único que su abuelo le había dejado al morir, además de un perro viejo y una deuda que crecía como mala hierba. ¿Otra vez pensando en ellos, muchacho?, preguntó una voz ronca desde la sombra del porche. Mateo no respondió de inmediato. Se detuvo, miró hacia el horizonte, donde las montañas se fundían con el cielo como si el mundo terminara allí. No los recuerdo, don Raúl, dijo al fin, sin voltear. Ni sus caras. Ni sus voces. Solo, el sonido del motor del coche alejándose. Ese sí lo tengo clavado aquí, se tocó el pecho, justo encima del corazón. Como un clavo oxidado que no deja de doler. Don Raúl, el viejo capataz que había trabajado con su abuelo durante 40 años, suspiró y se acercó, apoyándose en su bastón de mezquite. Tu abuelo decía que te dejaron porque no sabían criar raíces. Que eran como hojas al viento. Pero tú eres raíz, Mateo. Profunda. Aunque duela. Mateo tragó saliva. El nudo en su garganta era tan real que casi no podía respirar. ¿Y para qué sirve ser raíz si el árbol ya se está cayendo?, murmuró, señalando con la barbilla los corrales medio derruidos, el granero con el techo agujereado, los campos resecos donde antes pastaban cientos de cabezas de ganado. El banco me dio hasta el día de Todos los Santos. Si no pago, se llevan todo. Hasta la tierra donde enterré al viejo. Chato, su perro pastor, se acercó entonces, cojeando ligeramente. Se sentó a sus pies, levantó la cabeza y lo miró con esos ojos oscuros que parecían entenderlo todo. Mateo se agachó, enterró los dedos en el pelaje canoso del animal y apoyó la frente en su cráneo. Al menos tú no me abandonaste, ¿verdad, viejo?, susurró, con la voz quebrada. Chato respondió con un leve gemido, como si dijera, nunca lo haría. El viento sopló más fuerte, levantando polvo y hojas secas. En lo alto, un gavilán giraba en círculos, solitario, como Mateo. Y en ese instante, el joven sintió con una claridad dolorosa que no solo era el heredero de un rancho, era el heredero de un abandono que lo perseguía como una sombra. Pero también, en medio de aquella desolación, había algo más, una chispa. Pequeña, casi invisible, pero viva. La misma chispa que había hecho que su abuelo lo recogiera del umbral de la iglesia del pueblo, envuelto en una manta raída, y le diera un nombre, un hogar, y un perro que lo amara sin condiciones. No voy a dejar que se lo lleven, dijo de pronto, levantándose con determinación renovada. Esta tierra es mía. No por el papel del banco, sino porque aquí está todo lo que he amado. ¿Sientes eso, viejo?, murmuró, acariciando las orejas del perro. Como si algo nos estuviera observando, desde más allá de los arroyos secos. Chato levantó la cabeza, las orejas tiesas, los ojos fijos en la oscuridad. No ladró. Solo gruñó, bajo y gutural, como si reconociera una presencia que no era humana, pero tampoco del todo extraña. Al amanecer, Mateo ensilló a relámpago, su caballo bayo, con movimientos mecánicos, pero la mente le bullía. Algo lo empujaba a ir más allá de los límites del rancho, hacia esa zona que su abuelo llamaba la Quebrada del Lamento. Nadie iba allí. Ni siquiera los vaqueros más duros. Decían que el lugar estaba maldito, que los animales desaparecían, que se oían aullidos que no eran de coyote, ni de perro. Vamos a ver qué es lo que tanto miedo les da a todos, dijo, montando con firmeza. Chato trotó a su lado sin dudar, como siempre. El sol ya picaba fuerte cuando cruzaron el arroyo seco, las pezuñas de relámpago levantando nubes de polvo dorado. Los mezquites se hacían más escasos, reemplazados por rocas negras y cactus altos como esqueletos. El aire olía distinto, a tierra húmeda, a sangre seca, a algo salvaje. De pronto, Chato se detuvo. Se agachó, el pelo del lomo erizado, y emitió un sonido que Mateo nunca le había oído, mitad advertencia, mitad lamento. ¿Qué pasa, muchacho?, susurró Mateo, desmontando con cautela.
Siguió la mirada del perro. Entre las sombras de una hondonada, medio oculto por zarzas, algo brillaba. Metal. Oxidado, pero aún sólido. Se acercó, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Y entonces lo vio. Un lobo. Grande. Flaco. Las costillas marcadas bajo un pelaje gris ceniza. Estaba atado a un tronco retorcido por una cadena gruesa, oxidada, clavada en la tierra con una argolla de hierro. Sus ojos eran lo más inquietante. No eran los de una bestia rabiosa. Eran ojos que habían visto demasiado. Ojos que conocían el dolor y la soledad. Al lado del lobo, medio cubierto por hojas secas, yacía el esqueleto de un perro. Una cadena más delgada unía su cuello al mismo tronco. Como si hubieran estado juntos. Mateo contuvo la respiración. El lobo lo miró. No gruñó. No mostró los colmillos. Solo lo observó, inmóvil, con una calma que helaba la sangre. «Dios mío», susurró. Chato, en cambio, avanzó. Lento. Con la cola baja, pero sin miedo. Se detuvo a 3 metros del lobo y se sentó. El lobo bajó la cabeza, como si reconociera al perro, como si lo hubiera estado esperando. «Nadie lo podía», murmuró Mateo, recordando las palabras que los viejos del pueblo decían en voz baja, como si temieran que el viento las llevara al lugar equivocado. Nadie se atrevía a acercarse. Decían que mataba a todo lo que se le ponía enfrente. Pero allí estaba Chato, vivo. Y el lobo no atacaba. Mateo dio un paso más. El lobo levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en los de él, y en ese instante, Mateo sintió algo imposible, reconocimiento. Como si el animal supiera quién era. Como si supiera que era el nieto del hombre que lo había encadenado, y también el único que podía liberarlo. «¿Por qué te dejó aquí, abuelo?», preguntó en voz baja, más para sí mismo que para el lobo. El viento sopló entre las rocas, llevándose su pregunta. Pero el lobo parpadeó. Una sola vez. Y en ese parpadeo, Mateo vio una historia entera, de lealtad traicionada, de amor entre especies, de una cadena que no era solo de hierro, sino de memoria. Chato se acercó aún más. Olisqueó las patas del lobo. El lobo, con una lentitud casi reverente, extendió el hocico y rozó suavemente la frente del perro. Fue un gesto tan íntimo, tan antiguo, que a Mateo se le llenaron los ojos de lágrimas. «No eres un monstruo», dijo, con la voz temblorosa. «Eres, como yo». El lobo lo miró de nuevo. Y esta vez, en sus ojos, Mateo no vio ferocidad. Vio esperanza. La misma que él había sentido la noche anterior en el porche. Pero antes de que pudiera dar otro paso, un ruido lejano rompió el hechizo, el estallido de un motor. Voces. Risas ásperas. Los cazadores furtivos. Mateo apretó los puños. Sabía que si lo veían allí, con el lobo, lo acusarían de proteger a una plaga. Podrían quemarle el rancho. Matar a Chato. Llevarse al lobo, o matarlo allí mismo. «Vámonos», dijo, retrocediendo con cuidado. «Pero volveré. Te lo prometo». Chato lo siguió, pero al alejarse, miró una última vez al lobo. Y el lobo, desde su prisión de hierro y olvido, soltó un aullido bajo, prolongado, que no era de rabia, sino de despedida. Chato levantó la cabeza, movió la cola una sola vez, y apoyó el hocico en la rodilla de Mateo. No necesitaba palabras. Los dos sabían la respuesta, desde que Mateo tenía 5 años, desde que el abuelo lo trajo del pueblo envuelto en una manta, llorando sin lágrimas, con los ojos secos de tanto dolor. Chato había sido su sombra, su guardián, su único confidente en las noches frías donde el viento parecía traer ecos de pasos que nunca llegaban. «Tú fuiste el primero que no me soltó», dijo Mateo, con la voz quebrada. «Ni cuando me caí del caballo y me rompí el brazo, ni cuando gritaba en sueños llamando a unos padres que ni siquiera recuerdo». Chato emitió un leve gemido, como si dijera, «Nunca te soltaré». Pero entonces, algo cambió. El perro se tensó. Las orejas se le erizaron. Se puso de pie con esfuerzo,
mirando hacia el camino de entrada al rancho. Mateo siguió su mirada. Allí, entre el polvo levantado por el viento, apareció una figura a caballo. Alta. Delgada. Con un sombrero de ala ancha que ocultaba sus ojos. Era don Raúl. Pero no venía solo. Detrás de él, dos hombres a pie, con rifles al hombro y botas llenas de barro. Rostros duros. Miradas de hambre. Mateo, dijo don Raúl al llegar, con voz grave. Estos son los hermanos Vargas. Dicen que andan buscando un lobo que mató a su perro pastor la semana pasada. Uno de los hombres, el mayor, escupió al suelo y clavó los ojos en Mateo. Oímos que andas por la quebrada del Lamento. Nadie va allá, a menos que tenga algo que esconder. Mateo sintió el sudor frío en la nuca. Chato gruñó, bajito, pero firme, colocándose delante de su dueño. No sé de qué lobo hablas, respondió Mateo, manteniendo la calma. Yo cuido mi rancho. Nada más. Mentira, dijo el otro hermano, más joven, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. Vimos tus huellas. Y las de tu perro. Cerca del viejo tronco donde el viejo Sánchez encadenó a esa bestia hace años. El corazón de Mateo se detuvo un instante. ¿Conocías a mi abuelo? Lo conocíamos, dijo el mayor, con una sonrisa torcida. Y sabemos que tú no eres como él. Él era duro, pero justo. Tú pareces tener debilidad por las alimañas. Chato ladró entonces, fuerte, desafiante. Los hermanos Vargas apretaron las culatas de sus rifles. Cuidado con ese perro, advirtió el mayor. Si anda con lobos, ya no es perro. Es traidor. Chato jamás traicionaría a nadie. Explotó Mateo, con los puños cerrados. Él es más leal que muchos hombres que conozco. Don Raúl intervino, alzando una mano. Basta. Este es un rancho en paz. Si tienen pruebas, vayan al juez. Pero no vengan a amenazar a un muchacho que solo cuida lo que le queda. Los hermanos intercambiaron una mirada. Luego, el mayor escupió de nuevo. Pronto sabremos la verdad. Y cuando la bestia ataque de nuevo, no será solo el lobo el que pague. Se dieron la vuelta y se alejaron, pero no sin antes lanzar una última mirada llena de advertencia. Cuando se fueron, Mateo se dejó caer de rodillas, temblando. Chato se acercó, lamiéndole las manos con urgencia, como si quisiera borrar el miedo. ¿Por qué me proteges tanto, viejo?, susurró Mateo, enterrando el rostro en el cuello del perro. Si todos los demás me abandonaron, ¿por qué tú no? Chato no respondió con palabras. Solo apoyó su cabeza en el pecho de Mateo y permaneció allí, inmóvil, como si su presencia fuera un juramento. Pero esa noche, mientras Mateo intentaba dormir, escuchó algo que lo heló la sangre, un aullido. No venía de la quebrada. Venía de más cerca. Casi al límite del rancho. Se levantó de un salto, agarró su rifle, y salió al patio. Chato ya estaba allí, rígido, mirando hacia el norte. Y entonces lo vio. Entre los árboles, a la luz de la luna, una silueta gris. El lobo. Libre. Pero no estaba solo. Detrás de él, medio. Escondido entre las sombras, había otro perro. Pequeño. Cojeando. Con una herida en la pata. El lobo no miraba a Mateo con hostilidad. Lo miraba, como pidiendo ayuda. Mateo bajó el rifle, lentamente. ¿Qué hiciste, hermano?, murmuró. Chato avanzó, cauteloso, y el lobo no se movió. Solo bajó la cabeza, como si supiera que había cruzado una frontera invisible, y que ya no podía volver atrás. En ese momento, Mateo entendió, no era solo el lobo el que necesitaba ser liberado. Era todo. El rancho. El pasado. Incluso su propio corazón. Chato bajó la cabeza, como si ya supiera el riesgo, y lo aceptara. Mateo apretó los dientes. El viento trajo el olor a sangre seca y miedo. Miró al lobo. Miró al perro herido. Y vio, en sus ojos,
lo mismo que veía en el espejo cada mañana: abandono, dolor, la desesperanza de quien ha sido dejado atrás. Está bien, dijo, con voz firme. Pero si me traicionas, no tendré piedad. El lobo parpadeó. Una sola vez. Como si entendiera. Con movimientos lentos, Mateo dejó el rifle apoyado contra la pared y caminó hacia la casa. Volvió minutos después con una manta vieja, agua limpia, vendas y un trozo de carne seca. Se arrodilló frente al perro herido, ignorando al lobo, aunque sentía su mirada clavada en la nuca como una cuchilla. Tranquilo, muchacho, murmuró, limpiando la herida con cuidado. No eres el primero que llega aquí buscando refugio. El perro gimió, pero no se resistió. El lobo observaba cada gesto, los músculos tensos, listo para saltar si Mateo hacía algo que pusiera en peligro al otro animal. No voy a lastimarlo, dijo Mateo, sin mirarlo. Al contrario. Si tú lo trajiste aquí, es porque confías en mí. Y eso es más de lo que muchos humanos me han dado. El lobo inclinó ligeramente la cabeza. Fue un gesto casi imperceptible, pero suficiente. Cuando terminó de vendar al perro, lo envolvió en la manta y lo llevó al establo viejo, lejos de la casa principal, donde nadie lo vería. El lobo lo siguió a distancia, silencioso como una sombra. Tú te quedas afuera, dijo Mateo, señalando el corral cercano. Si intentas entrar o si lastimas a Chato, esto termina. El lobo se sentó junto a la puerta del establo, como un centinela. Esa noche, Mateo no durmió. Se quedó en el porche, con Chato a su lado, escuchando los sonidos del rancho, el crujido de la madera, el murmullo del viento, el leve jadeo del perro herido desde el establo, y, más allá, la respiración rítmica del lobo. Al amanecer, don Raúl llegó temprano, con el ceño fruncido. Los Vargas andan preguntando por todo el pueblo, dijo, sin preámbulos. Dicen que el lobo mató a 3 ovejas anoche en el rancho de los Mendoza. Que dejó huellas y sangre. Mateo sintió un nudo en el estómago. No fue él, dijo, con convicción. Estuvo aquí toda la noche. Lo vi. ¿Y quién te creerá, muchacho?, preguntó don Raúl, con tristeza. Para ellos, un lobo es un lobo. No importa si tiene alma o no. Pero este no es como los demás, exclamó Mateo, levantándose. Estaba encadenado. Alguien lo dejó allí. ¿Por qué iba a matar ovejas si ni siquiera podía moverse? Don Raúl lo miró largo rato. Luego suspiró. Tu abuelo, una vez me contó que ese lobo no siempre estuvo solo. Que tenía una compañera. Una perra pastor, blanca como la nieve. Se llamaba Luna. Vivía con él en la quebrada. Nadie entendía cómo, pero se cuidaban el uno al otro. Hasta que un día, Luna desapareció. El lobo aulló durante semanas. Tu abuelo lo encadenó para que no se fuera a morir buscándola, o para que no atacara al ganado por desesperación. Nunca supimos cuál era la verdadera razón. Mateo se quedó helado. ¿Y el perro que encontré anoche? No lo sé, dijo don Raúl. Pero si el lobo lo trajo hasta aquí, es porque cree que puedes ayudarlo. Y eso, muchacho, es más peligroso de lo que piensas. En ese momento, Chato ladró. Mateo corrió al establo. El perro herido estaba despierto, intentando ponerse de pie. Y el lobo estaba dentro. No había roto la puerta. La había empujado suavemente, como si supiera que no debía forzar nada. Pero no atacaba. Solo se acercó al perro herido y le lamió la frente, con una ternura que hizo que a Mateo se le llenaran los ojos de lágrimas. No es un depredador, dijo, volviéndose hacia don Raúl, con la voz temblorosa. Es un guardián. Igual que Chato. Igual que yo. Don Raúl asintió lentamente. Entonces prepárate, porque los Vargas no van a esperar a que el pueblo entienda eso. Van a venir. Y cuando lo hagan, tendrás que elegir entre salvar tu rancho, o salvar al lobo. Mateo miró al lobo, que ahora lo observaba con esos ojos que parecían contener siglos de soledad. Ya elegí, dijo.
No voy a abandonar a nadie más. Y en ese instante, mientras el sol se alzaba sobre el silencio, Mateo supo que la verdadera batalla no era contra los Vargas, ni contra el banco, ni contra el destino. Nadie lo podía, repitió en voz baja, caminando entre las piedras calientes, las botas crujiendo sobre la tierra reseca. Al llegar al tronco retorcido, se detuvo. La cadena aún colgaba, oxidada, vacía. Pero algo brillaba entre las hojas secas. Se agachó. Era una placa de metal, medio enterrada. La limpió con la manga de su camisa. Grabadas en ella, apenas legibles, estaban las palabras, Luna 1998-2010. El corazón le dio un vuelco. Era su compañera, murmuró. Entonces lo vio. Junto al tronco, medio cubierto por musgo, un diario. La piel de cuero estaba agrietada, las páginas amarillentas. Lo abrió con manos temblorosas. La letra era firme, conocida, la de su abuelo. 23 de octubre de 2010. Luna no volvió hoy. Busqué por toda la quebrada. El lobo aulló. Toda la noche. No es un aullido de hambre, es de duelo. Ese animal siente como nosotros. Más, quizás. Porque no miente. No abandona. Mateo tragó saliva, las lágrimas quemándole los ojos. 28 de octubre. Encontré a Luna muerta al pie del barranco. Cuello roto. Cayó persiguiendo un venado. El lobo la ha estado lamiendo desde entonces. No come. No bebe. Solo la mira. Si lo dejo ir, morirá buscándola. Si lo encadeno, al menos vivirá. Que Dios me perdone, pero hoy clavé la argolla en la tierra. No por miedo. Por amor. Por amor, susurró Mateo, con la voz quebrada. De pronto, un ruido lo hizo girar. Entre los arbustos, una figura emergió. Era el hermano menor de los Vargas, el de la cicatriz. Tenía un rifle en la mano, y una sonrisa cruel en los labios. Así que aquí es donde guardas tus secretos, ranchero, dijo, apuntándole. Pensé que mentías. Pero veo que el diario del viejo confirma todo. Ese lobo no es un depredador, es un perro con colmillos. Y tú eres un traidor a tu propia gente. No sabes de lo que hablas, dijo Mateo, cerrando el diario contra su pecho. Ese lobo ha sufrido más que cualquiera de nosotros. Sufrió porque mató a mi perro. Gritó el Vargas, avanzando. Y ahora anda libre, con tu bendición. ¿Crees que no sé que lo tienes en tu rancho? Hasta trajiste a otro perro herido. ¿Qué sigue? ¿Vas a criar lobos como si fueran ganado? ¿No mató a tu perro?, exclamó Mateo. Estaba encadenado cuando eso pasó. Pregúntale a cualquiera del pueblo. Nadie lo podía acercar, porque nadie lo entendía. Yo no necesito entenderlo. Rugió el Vargas, levantando el rifle. Solo necesito que desaparezca. Y tú con él, si te pones en mi camino. Mateo no retrocedió. Miró al hombre a los ojos, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Mi abuelo encadenó al lobo para protegerlo, y para proteger a todos ustedes de su dolor. Pero yo no voy a encadenar nada más. Ni al lobo. Ni a mi conciencia. El Vargas apretó el gatillo. Pero antes de que sonara el disparo, un aullido rasgó el aire. Profundo. Salvaje. Cercano. El Vargas se volvió, asustado. Entre los árboles, el lobo apareció. Solo. Con los ojos fijos en el rifle. No gruñó. No atacó. Solo se plantó entre Mateo y el cañón del arma, como un escudo vivo. ¡Maldita bestia!, gritó el Vargas, apuntando ahora al lobo. No dispare, gritó Mateo. Si lo mata, nunca sabrá la verdad. ¿Qué verdad?, escupió el hombre. Que su perro no fue asesinado por un lobo, dijo Mateo, con voz firme. Fue atacado por coyotes. Yo vi las marcas. El lobo estaba encadenado a metros de allí.
No pudo haber sido él. El Vargas dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. El lobo dio un paso al frente. Lento. Deliberado. Y entonces, con una suavidad inesperada, se sentó y bajó la cabeza, como si se rindiera. Mírelo, dijo Mateo, con la voz temblando de emoción. No es un asesino. Es un alma que perdió a su familia, igual que yo. Igual que usted. El Vargas bajó el rifle, lentamente. Sus ojos se llenaron de confusión, y algo más. Tal vez, vergüenza. Mi perro, se llamaba Rojo, dijo, en voz baja. Lo crié desde cachorro. Lo siento, dijo Mateo. De verdad. El Vargas lo miró largo rato. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y se alejó. Cuando se quedó solo, Mateo se arrodilló frente al lobo. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó. Podrías haberlo atacado. Podrías haber huido. El lobo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio lo que ya sabía, que el lobo no quería más sangre. Que solo quería paz. Que, como él, estaba cansado de ser temido por lo que no era. Nadie lo podía, repitió Mateo, esta vez con una sonrisa triste. Pero tú, no es tan fácil, ¿verdad?, dijo Mateo, mirándolo. Tú no me perteneces. Nunca lo hiciste. Estás aquí porque elegiste quedarte, pero eso no significa que deba atarte a mi destino. Chato abrió un ojo, bostezó, y se acercó, apoyando el hocico en la rodilla de Mateo. Tú sí me perteneces, viejo, susurró, acariciándolo. Pero él es libre. Siempre lo fue, incluso encadenado. De pronto, un ruido lejano rompió el silencio, el crujido de una rama. Luego otro. Más cerca. Sombra se puso de pie en un instante, el pelo del lomo erizado. Chato gruñó, bajo y profundo. Tranquilos, dijo Mateo, levantándose despacio, agarrando el rifle que había dejado junto a la puerta. Se asomó al patio. La luna iluminaba el camino de entrada. Y allí, entre los árboles, vio sombras. 3. 4. Con linternas. Y rifles. Los Vargas. Pero no venían solos. Mateo. Gritó una voz desde la oscuridad. Sabemos que tienes al lobo en tu rancho. Entrégalo, o quemamos todo. Era el hermano mayor. Su voz temblaba de rabia, o de miedo. Mateo salió al patio, con las manos visibles, pero el rifle a su lado. No está aquí para hacer daño, dijo, con voz firme. Está herido. Como todos nosotros. No me importa. Gritó otro hombre. Mató a mis ovejas. Y ahora anda con tu perro como si fuera uno de los tuyos. No mató a nadie. Exclamó Mateo. Les dije la verdad. Fueron coyotes. El lobo ni siquiera estaba libre cuando eso pasó. Mentiroso. Rugió el mayor de los Vargas. O nos lo entregas, o entramos a buscarlo. En ese momento, Sombra apareció detrás de Mateo. No gruñó. No mostró los dientes. Solo se paró a su lado, alto, silencioso, como una estatua de ceniza y sombra. Los hombres retrocedieron un paso. Mírenlo, dijo Mateo, señalando al lobo. ¿Ven ferocidad en sus ojos? ¿O ven lo mismo que yo? Dolor. Lealtad. Soledad. Es un lobo. Gritó uno. No es un santo. Y tú eres un hombre. Respondió Mateo, con la voz quebrada. ¿Por qué actúas como una bestia? El silencio se extendió. Solo se oía el viento y el jadeo tenso de Chato. Entonces, don Raúl apareció entre los intrusos, con una lámpara en la mano. Basta, dijo, con autoridad. Este muchacho no es su enemigo. El verdadero peligro no está aquí. Está en las montañas del norte. Los cazadores furtivos han regresado. Matan lobos, osos,
cualquier cosa que les dé dinero. Fueron ellos quienes atacaron sus ovejas, no este lobo. Lo vi con mis propios ojos. Los hombres se miraron, desconcertados. ¿Y por qué deberíamos creerte?, preguntó el Vargas menor, aún con el rifle en alto. Porque si este lobo fuera un asesino, dijo don Raúl, señalando a Sombra, ya habría matado a Mateo. O a su perro. Pero en vez de eso, los protege. Sombra bajó la cabeza, como si confirmara las palabras del viejo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró al lobo, luego a los hombres, y finalmente al cielo. Hagan lo que quieran, dijo, con voz cansada. Pero si lo matan, matan la última prueba de que todavía queda bondad en este mundo. Porque él no eligió estar solo. Nosotros lo hicimos. Uno de los hombres bajó el rifle. Luego otro. Solo el mayor de los Vargas se mantuvo firme. Si ataca a mi familia, lo mataré yo mismo, dijo, antes de darse la vuelta y alejarse. Cuando se fueron, Mateo se dejó caer de rodillas. Sombra se acercó y apoyó el hocico en su hombro. Gracias, susurró Mateo. Por no huir. Por no pelear. Por confiar en mí, cuando ni yo mismo lo hacía. Pero algo no dejaba descansar a Mateo. No era el miedo a los Vargas. No era la deuda con el banco. Era una pregunta que le quemaba el pecho desde que leyó el diario de su abuelo. ¿Por qué nadie supo la verdad? ¿Por qué el abuelo guardó ese secreto hasta el final? Con manos temblorosas, volvió a abrir el diario. Hojeó las páginas amarillentas, deteniéndose en una entrada que antes había pasado por alto, escrita con letra más apretada, como si el viejo hubiera estado llorando al escribir, 12 de noviembre de 2010. Hoy enterré a Luna bajo el mezquite grande. El lobo no dejó que lo hiciera solo. Se quedó a mi lado, mirando cada palada de tierra. Cuando terminé, se sentó sobre la tumba y aulló, no como bestia, sino como alma rota. Le dije, ya no estás solo. Pero no me creyó. Nadie lo cree. Por eso lo encadené. No para aprisionarlo, sino para que alguien, algún día, viera que merece ser visto. Mateo sintió un sollozo atravesarle el pecho. ¿Por qué no me lo dijiste, abuelo?, susurró, con la voz quebrada. ¿Por qué me dejaste creer que este lugar era solo tierra y deudas, cuando en realidad era un santuario? Sombra abrió los ojos. Se levantó y se acercó, lento, como si supiera que Mateo necesitaba su presencia más que sus palabras. Tú lo sabías, ¿verdad?, dijo Mateo, mirándolo. Sabías que él no te odiaba. Solo no sabía cómo salvarte sin que el mundo te destruyera. El lobo parpadeó. Una sola vez. Y en ese parpadeo, Mateo vio décadas de silencio, de lealtad mal entendida, de amor entre especies que el mundo no supo nombrar. De pronto, Chato se puso de pie. Gruñó, bajo, alerta. Al mismo tiempo, Sombra giró la cabeza hacia el norte, las orejas tiesas. ¿Qué pasa, muchachos?, preguntó Mateo, poniéndose de pie. Entonces lo oyó, el ronroneo distante de un motor. No era un caballo. Era una camioneta. Y venía rápido. Maldición, murmuró, agarrando el rifle. Corrió al porche, seguido por Chato y Sombra, que se mantuvo en las sombras, invisible. Desde allí, vio las luces acercarse por el camino polvoriento. No eran los Vargas. Esta camioneta era más grande, con cajas metálicas en la parte trasera, y jaulas. Cazadores, dijo don Raúl, apareciendo de la oscuridad con una escopeta en mano. Los mismos que andan por las montañas. Los que matan por dinero, no por necesidad. ¿Cómo sabes que vienen aquí?, preguntó Mateo, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Porque anoche, uno de ellos estuvo en el pueblo, dijo don Raúl, con los ojos llenos de furia. Preguntó por un lobo gris que andaba con perros. Dijo que valía una fortuna vivo o muerto. Mateo sintió un escalofrío. No lo tendrán, dijo, con voz firme. Mateo, dijo don Raúl, poniéndole una mano en el hombro. Son 4 hombres. Armados. Si resistes,
te matarán. Y al lobo también. Entonces que lo intenten, respondió Mateo, mirando a Sombra, que ahora estaba junto al corral, inmóvil como una estatua de sombra. Porque si se llevan a ese lobo, se llevan la última prueba de que el abuelo tenía razón. De que hay criaturas que aman más lealmente que muchos hombres. Los faros iluminaron el patio. La camioneta se detuvo con un chirrido. 4 hombres bajaron. Rostros duros. Botas pesadas. Uno llevaba una red metálica enrollada al hombro. Otro, una pistola con dardos tranquilizantes. «Sal del rancho, muchacho», gritó el líder, un hombre con barba gris y ojos sin alma. «Sabemos que tienes al lobo. Lo vimos anoche. Y no estamos aquí para negociar». Mateo dio un paso al frente, con el rifle en alto, pero sin apuntar. «Este es mi hogar», dijo. «Y ese lobo es mi familia». El cazador soltó una carcajada seca. «Tu familia está muerta, niño. Este es un animal. Y los animales se venden». En ese instante, Sombra salió de las sombras. No corrió. No gruñó. Solo caminó hacia el centro del patio, bajo la luz de los faros, como si aceptara su destino. «No», gritó Mateo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Chato se lanzó hacia adelante, ladrando con furia. Y el perro herido, el pequeño que Sombra había traído días atrás, salió cojeando del establo, y se colocó frente al lobo, como si quisiera protegerlo. Los cazadores se detuvieron, desconcertados. «¿Qué demonios?», murmuró uno. «No es un lobo solitario», dijo Mateo, con la voz temblando de emoción. «Es el centro de algo que ustedes nunca entenderán. Un lazo. Una familia que se eligió, no por sangre, sino por lealtad». El líder apretó los dientes. «Tranquilízalo», ordenó a su hombre. El cazador levantó la pistola. Mateo no pensó. Corrió, se interpuso entre el dardo y Sombra. «Dispara y me das a mí primero», gritó. El silencio se hizo denso. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas. Entonces, Sombra hizo algo que heló la sangre de todos, se acercó a Mateo, y se sentó a sus pies. Bajó la cabeza. Como un perro. Como un hermano. «Ya ven», dijo Mateo, con lágrimas en los ojos. «No es una bestia. Es un alma». Sombra ya no se escondía. Caminaba con él por los campos, a veces adelante, a veces atrás, pero siempre presente. Chato lo aceptaba como a un hermano mayor, y el perro herido, al que Mateo había llamado Rayo por la cicatriz blanca que le cruzaba el lomo, lo seguía como si fuera su maestro. Una tarde, mientras Mateo arreglaba una puerta del corral, Sombra se acercó. No con brusquedad, sino con una lentitud casi reverente. Se sentó frente a él, a menos de 1 metro, y lo miró fijamente. «¿Qué quieres, hermano?», preguntó Mateo, limpiándose el sudor de la frente. El lobo no se movió. Solo parpadeó. Entonces, Chato se acercó también. Se sentó junto a Sombra. Y, con una calma que hizo que a Mateo se le detuviera el aliento, Sombra extendió el hocico, y rozó suavemente la frente de Chato. No fue un gesto de dominancia. Ni de sumisión. Fue un reconocimiento. Un saludo entre almas que habían cruzado el mismo desierto del abandono. «Dios mío», susurró Mateo, con la voz temblorosa. «Ustedes ya se conocían, ¿verdad?». Chato movió la cola, una sola vez. Sombra bajó la cabeza, como si dijera, «Él es de los míos». En ese instante, algo se rompió dentro de Mateo. No de dolor. De liberación. Porque entendió que no era el único que había encontrado refugio en ese rancho. Que Sombra no había venido solo por ayuda, sino porque sabía que aquí, entre esas paredes agrietadas y ese suelo seco, había un lugar donde las almas rotas podían sanar. «¿Por qué ahora?», preguntó en voz baja, mirando al lobo. «¿Por qué después de tantos años encadenado, elegiste confiar en mí?». Sombra lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio lo que nunca había visto en los ojos de sus padres: reconocimiento.
No como dueño. No como amenaza. Como igual. Esa noche, mientras la luna bañaba el patio en plata, Mateo se sentó en el porche con un plato de carne cruda. Lo dejó en el suelo, a pocos pasos. Ven, dijo, suavemente. No tienes que temer. Sombra dudó. Solo un instante. Luego avanzó. Comió con lentitud, sin dejar de mirar a Mateo. Cuando terminó, se sentó frente a él, como si esperara algo más. No te voy a encadenar, dijo Mateo. Nunca. Pero si decides irte, quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí. El lobo inclinó la cabeza. Luego, con una suavidad que parecía imposible en una criatura tan grande, apoyó una pata delantera sobre la bota de Mateo. Fue un contacto breve, pero cargado de siglos de silencio roto. Eres libre, dijo Mateo, con lágrimas en los ojos. Pero si te quedas, no serás mi prisionero. Serás mi hermano. Sombra lo miró largo rato. Luego, con un movimiento casi imperceptible, asintió. No con palabras. Con el alma. Y en ese momento, Chato se acostó entre los dos, como si sellara un pacto. Era el cuarto amanecer cuando el grito rasgó el aire. No fue humano. Fue animal. Agudo. Desesperado. Mateo salió corriendo del jacal, el corazón en la garganta. Chato ya estaba en el patio, ladrando con furia hacia el norte. Sombra no estaba. Sombra. Gritó Mateo, escudriñando la oscuridad. Entonces lo vio. Entre los árboles, al borde del campo, el lobo estaba acorralado. 4 hombres. No los Vargas. No los cazadores de antes. Estos eran peores. Rostros marcados por cicatrices, ropa militar desgastada, armas largas colgadas del hombro. Uno sostenía una red metálica. Otro, una jaula portátil. ¡Alto! Gritó Mateo, agarrando su rifle. Este es mi rancho. El líder, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la garganta, sonrió sin alegría. Sabíamos que vendrías a buscarlo, dijo, con voz ronca. El lobo gris del viejo Sánchez. Vale una fortuna en el norte. Un ejemplar puro. Salvaje, pero domesticado. Perfecto para el circo, o para el laboratorio. No está domesticado. Exclamó Mateo, avanzando. Y no es suyo. Todo lo que no está encadenado es de quien lo atrapa, dijo el hombre, apuntando con su arma. Y tú, muchacho, ya has causado demasiados problemas. Sombra gruñó, bajo y profundo, pero no atacó. Se mantuvo firme, los ojos fijos en Mateo, como si le dijera, no te metas. Sombra, corre. Gritó Mateo. Pero el lobo no se movió. Es leal, dijo el cazador, riendo. ¡Qué bonito! Pero la lealtad no paga facturas. En ese instante, Chato se lanzó. Ladró con furia, mordiendo el aire cerca de las piernas del hombre. Rayo, aunque cojeaba, también se abalanzó, ladrando con todas sus fuerzas. ¡Malditos perros! Rugió uno de los cazadores, levantando la culata de su rifle. ¡No! Gritó Mateo. Disparó al aire. El estruendo hizo que los hombres se detuvieran. Pero no por mucho. Ahora sí te mataremos, dijo el líder, apuntando directamente a Mateo. Y después nos llevaremos al lobo, y a tus perros como trofeo. Sombra, entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se lanzó. No contra los hombres. No con rabia ciega. Sino con precisión. Con inteligencia. Saltó sobre el cazador que sostenía la red, derribándolo al suelo. Le mordió el brazo, no para matar, sino para desarmarlo. Luego giró, gruñendo, colocándose entre Mateo y las armas. «Disparen», gritó el líder. Mateo no pensó. Corrió, se interpuso, y apuntó su rifle al pecho del hombre. «El próximo disparo será mío», dijo, con la voz temblando, pero firme. «Y no será al aire.
El silencio se hizo denso. Solo se oía la respiración agitada de Sombra, el jadeo de Chato, el viento cortante del amanecer. El líder miró a sus hombres. Luego al lobo. Luego a Mateo. «Eres un necio», dijo. «Pero hoy no vale la pena morir por un animal». Señaló a sus hombres. Recogieron al herido, dejaron caer la red y la jaula, y se retiraron lentamente, sin quitarles los ojos de encima. Cuando se fueron, Mateo bajó el rifle. Sus manos temblaban. Se arrodilló frente a Sombra. «¿Estás herido?», preguntó, pasando las manos por su pelaje. Sombra lo miró. Luego, con una suavidad inesperada, lamió la mejilla de Mateo. Fue un gesto breve, pero cargado de gratitud y advertencia. «No fue un ataque al azar», dijo don Raúl, apareciendo entre los árboles, con el rostro pálido. «Esos hombres no son simples cazadores. Son mercenarios. Trabajan para un traficante de animales en Sonora. Si saben que el lobo está aquí, no pararán hasta tenerlo». Mateo sintió un escalofrío. «Entonces tendré que protegerlo mejor». «No puedes protegerlo solo», dijo don Raúl. «Necesitas ayuda. Del pueblo. De las autoridades». «El pueblo lo odia», exclamó Mateo. «Las autoridades lo verían como una plaga». «Entonces haz que vean lo que yo veo», dijo don Raúl, con los ojos brillantes. Porque el silencio, en el silencio, siempre había sido más peligroso que los gritos. Una mañana, mientras llevaba agua al establo, vio a 3 vecinos al otro lado del camino. Se detuvieron al verlo. No saludaron. Solo lo miraron con ojos fríos, como si ya lo hubieran enterrado. «Dicen que trajiste la desgracia», le susurró don Raúl esa noche, sentado junto al fuego. «Que el lobo atrae a los malos hombres, y que tú, al protegerlo, eres cómplice». «¿Y tú qué crees?», preguntó Mateo, sin mirarlo. «Yo creo que el mal ya estaba aquí», dijo don Raúl. «Solo que ahora tiene nombre». Al día siguiente, el panadero del pueblo se negó a venderle harina. El herrero no quiso reparar las bisagras del granero. Hasta los niños, que antes lo saludaban con alegría, ahora bajaban la mirada cuando pasaba. Pero lo peor llegó al atardecer. Mateo regresaba del pozo cuando vio a un grupo de hombres reunidos frente a la entrada del rancho. Entre ellos, el alcalde del pueblo, don Esteban, un hombre corpulento con bigote gris y ojos que nunca parpadeaban. «Mateo», dijo, sin preámbulos. «Hemos venido a hablar». «Hablen», respondió él, con la voz tensa. «Ese lobo es una amenaza», dijo otro hombre, el dueño del molino. «Ya no es solo tu problema. Es de todos. Si los cazadores vuelven, quemarán medio pueblo buscándolo». «Yo no los invité», exclamó Mateo. «Ellos son los criminales». «Pero tú lo escondes», dijo don Esteban, con voz grave. «Y mientras lo hagas, este rancho será visto como un nido de peligro». «¿Y qué quieren? ¿Que lo entregue? ¿Que lo mate?» «Queremos que hagas lo correcto», dijo el alcalde. «Por tu bien, y por el del pueblo». «Lo correcto es proteger a quien no puede protegerse», respondió Mateo, con los puños cerrados. «¿Acaso no es eso lo que enseñan en la iglesia?» «La iglesia no cría lobos, muchacho», dijo uno, con desdén. En ese momento, Sombra apareció desde el corral. No gruñó. No mostró los dientes. Solo se paró junto a Mateo, alto, silencioso, como una sombra hecha carne. Los hombres retrocedieron. «Mírenlo», gritó Mateo, señalando al lobo. «¿Ven un monstruo? Yo veo lealtad. Veo dolor. Veo a alguien que fue encadenado por años y aún así eligió confiar». «Eso no importa», dijo don Esteban, con la voz temblando. «Lo que importa es que, mientras esté aquí, nadie en este pueblo estará seguro». «Entonces váyanse», dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero no me pidan que abandone a otro ser vivo. Porque si lo hago, seré igual a los que me dejaron». El silencio se extendió como una losa. Finalmente, don Esteban asintió,
con tristeza. Entonces que Dios te ayude, muchacho. Porque nosotros ya no podemos. Se dieron la vuelta y se alejaron. Cuando se fueron, Mateo se dejó caer de rodillas. Sombra se acercó y apoyó el hocico en su hombro. Chato y Rayo se acostaron a sus pies, como si formaran un círculo de protección. Estoy solo, ¿verdad?, susurró. Sombra lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio la respuesta: no. Nunca. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los árboles como un presagio, Mateo entendió la cruda verdad: el mayor peligro no venía de los cazadores. No te sueltes, viejo, murmuró Mateo, acariciando la cabeza de Chato. Hoy necesito que estés conmigo. Al anochecer, los truenos retumbaron entre las sierras. Los relámpagos iluminaron el rancho en destellos blancos, revelando sombras que no pertenecían al viento. Mateo se paró en el porche, el rifle en mano, el corazón latiendo como un tambor de guerra. «Vengan», gritó al cielo. «Si quieren al lobo, tendrán que pasar por mí». Como si lo hubieran escuchado, los faros aparecieron. 2 camionetas. Rápidas. Silenciosas. Se detuvieron al final del camino, donde la cerca se rompía contra el arroyo seco. De ellas bajaron 6 hombres. No con ropa de cazador. Con chalecos tácticos. Armados hasta los dientes. El líder era el mismo de antes. El de la cicatriz en la garganta. Pero esta vez no sonreía. «Última oportunidad, ranchero», dijo, su voz apenas audible entre el trueno. «Entréganos al lobo, o quemamos todo». «No», dijo Mateo, firme. «Entonces morirás como un tonto». Los hombres avanzaron. Mateo disparó al aire. El estruendo se perdió entre el trueno, pero fue suficiente. Porque en ese instante, Sombra salió del corral. No corrió. No gruñó. Caminó con paso firme, como un general que va a la batalla sabiendo que ya ha ganado. «Manténganse listos», gritó el líder. «Ese maldito es rápido». Pero antes de que pudieran moverse, Chato se lanzó. Ladró con furia ancestral, mordiendo las piernas, desorientando a los hombres. Rayo, con una valentía que rompió el corazón de Mateo, se abalanzó sobre el más cercano, clavándole los dientes en la bota. «¡Malditos perros!», rugió uno, levantando su arma. Mateo apuntó. Disparó. La bala pasó rozando el hombro del hombre, que soltó un grito y retrocedió. «No disparen al lobo», gritó el líder. «Lo queremos vivo». Fue su error. Porque en ese momento, Sombra atacó. No para matar. Para proteger. Saltó sobre el hombre que apuntaba a Chato, derribándolo al suelo. Le mordió el brazo con fuerza, arrancándole el rifle, pero no le rompió la piel. Solo lo inmovilizó. Luego giró, gruñendo, y se colocó frente a Mateo, con los ojos brillando como brasas en la oscuridad. «Disparen», ordenó el líder. Las balas silbaron. Mateo se tiró al suelo. Chato aulló. Rayo cayó. «Rayo», gritó Mateo, con el alma en la garganta. Pero no hubo tiempo para dolor. Porque en ese instante, algo inesperado ocurrió. Desde la oscuridad del camino, aparecieron más luces. Faros. Vehículos. Gritos. «¡Alto!», gritó una voz conocida. «Dejen las armas». Era don Raúl. Y no venía solo. Detrás de él, una docena de hombres del pueblo. Los mismos que días antes lo habían condenado. Los Vargas incluidos. Todos con armas. Todos mirando a los mercenarios con furia. «Este es nuestro rancho», dijo don Raúl, caminando hacia adelante. «Y ese lobo es nuestro protector». El líder de los mercenarios palideció. «¿Ustedes lo defienden?». «No defendemos al lobo», dijo el hermano mayor de los Vargas, con la voz ronca. «Defendemos a Mateo».
Porque si él es capaz de dar su vida por una criatura que el mundo llama peligrosa, entonces es más hombre que todos nosotros juntos. Los mercenarios dudaron. Miraron a sus heridos, a las armas apuntándoles, al lobo, que aún no se movía, como si supiera que la batalla ya estaba ganada. Nos iremos, dijo el líder, con los dientes apretados. Pero esto no ha terminado. Sí ha terminado, dijo Mateo, levantándose, con rayos sangrando en sus brazos. Porque hoy el pueblo entero vio la verdad. Los mercenarios subieron a sus camionetas y se alejaron, tragados por la tormenta. Cuando se fueron, el silencio regresó. Solo se oía la lluvia, que por fin caía, limpia y fría, lavando la tierra de miedo y sangre. Don Raúl se acercó. ¿Rayo? Está herido, pero vive, dijo Mateo, con lágrimas mezcladas con lluvia. Sombra se acercó entonces. Se sentó junto a Rayo, y con una ternura que hizo que todos contuvieran el aliento, lamió suavemente la herida del pequeño perro. Los hombres del pueblo se miraron. Uno a uno, bajaron las armas. Perdónanos, Mateo, dijo don Esteban, el alcalde, con la voz quebrada. Tuvimos miedo, pero tú no. Mateo asintió, sin palabras. Porque en medio de la tormenta, bajo la lluvia que sanaba, supo que ya no era él y Sombra. Sombra no se movía del umbral. Estaba allí, empapado, con el pelaje gris oscurecido por la lluvia, mirando hacia el horizonte como si supiera que la paz era solo un respiro. Ven, hermano, dijo Mateo, con voz ronca. No tienes que vigilar solo. El lobo giró la cabeza. Lo miró largo rato. Luego, con pasos lentos, se acercó. Se sentó junto a él, tan cerca que Mateo sintió el calor de su aliento en la mejilla. Gracias, susurró. Por no matarlos. Por protegerlos, incluso a los que te temían. Sombra bajó la cabeza, como si dijera, no soy un asesino. Soy un guardián. De pronto, Rayo gimió. Mateo le acarició la frente, preocupado. Tranquilo, muchacho. Ya estás a salvo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Rayo, con un esfuerzo que le costó todas sus fuerzas, levantó la cabeza y miró a Sombra. No con miedo. Con reconocimiento. Y con una suavidad que partió el alma de Mateo, Sombra extendió el hocico y rozó la nariz del pequeño perro. ¿Lo conocías?, preguntó Mateo, con la voz temblando. Sombra no respondió con palabras. Pero en sus ojos, Mateo vio una historia entera. Entonces, don Raúl entró al establo, con una lámpara en la mano y el rostro serio. Mateo, encontré algo en el cuerpo del perro que estaba encadenado con él, en la quebrada. Algo que el abuelo escondió. Se acercó y le entregó un pequeño collar de cuero, desgastado por los años. Colgado de él, una placa oxidada. Mateo la limpió con la manga de su camisa. Rayo 2018-2023. El corazón le dio un vuelco. No, murmuró. No puede ser. Sí, dijo don Raúl, con los ojos llenos de tristeza. El perro que encontraste herido, no es un extraño. Es el hijo de Luna. El nieto de la compañera de Sombra. El abuelo lo crió en secreto, después de que Luna muriera. Pero cuando el viejo enfermó, no pudo cuidarlo. Lo soltó, pensando que sobreviviría. Pero los coyotes lo atacaron. Y Sombra lo encontró. Por eso lo trajo aquí. Porque sabía que tú eres como tu abuelo. Porque sabía que tú lo salvarías. Mateo miró a Rayo, luego a Sombra, y las lágrimas brotaron sin control. Por eso no atacó a Chato, dijo, comprendiendo. Porque Chato huele a este rancho. A familia. Y Rayo es de su sangre. Sombra sintió, con un movimiento casi imperceptible. Entonces, todo esto, Mateo miró alrededor, al establo, al rancho, al pueblo que ahora lo protegía. No fue casualidad. Fue destino. No, dijo don Raúl. Fue lealtad. La lealtad de un lobo que nunca olvidó a su manada, y que vino a recuperarla.
Una tarde, mientras reparaba una cerca rota, Mateo sintió que lo observaban. Se volvió. Era el hermano menor de los Vargas, el de la cicatriz. Venía solo. Sin rifle. Con las manos visibles. ¿Vienes a pelear?, preguntó Mateo, sin hostilidad, pero sin bajar la guardia. Vengo a pedir perdón, dijo el hombre, con la voz ronca. Mi perro Rojo no fue asesinado por un lobo. Lo encontré hace 2 días, en el barranco del norte. Tenía marcas de coyote. Y una pata rota. Cayó persiguiendo una liebre. Mateo se quedó en silencio. Todo este tiempo, culpé al lobo, continuó el Vargas, con los ojos húmedos. Pero la verdad era que no quería aceptar que lo había perdido por mi descuido. Porque lo dejé salir solo esa noche. El dolor nos hace ver monstruos donde hay espejos, dijo Mateo, suavemente. El Vargas asintió. Luego miró hacia el porche, donde Sombra descansaba bajo la sombra del nopal. ¿Puedo acercarme?, Mateo dudó. Pero vio algo en los ojos del hombre que no había visto antes: humildad. Hazlo despacio. Sin movimientos bruscos. El Vargas caminó con lentitud. Sombra levantó la cabeza, pero no gruñó. Solo lo observó. Hola, hermano, dijo el Vargas, deteniéndose a 3 metros. Perdóname por no verte. Sombra parpadeó. Luego, con una calma que sorprendió a todos, se puso de pie y se acercó. El Vargas contuvo la respiración. El lobo olió su mano. Luego, con una suavidad imposible en una criatura tan grande, rozó suavemente el dorso de la palma del hombre con el hocico. Dios mío, susurró el Vargas, con lágrimas en los ojos. Eres real. Esa noche, el pueblo entero se reunió en la plaza. No con antorchas ni con armas. Con comida. Con música suave de guitarra. Con historias. Don Esteban, el alcalde, se paró frente a todos. Hoy no celebramos la victoria sobre los cazadores, dijo. Celebramos la victoria sobre nuestro propio miedo. Mateo no habló. Solo se sentó en el suelo, con Chato a un lado, Rayo a sus pies y Sombra a su espalda, como una sombra protectora. Pero entonces, don Raúl se acercó y le entregó un sobre. Llegó esta mañana. Del banco. Mateo lo abrió con manos temblorosas. Leyó la carta. Y su rostro palideció. ¿Qué dice?, preguntó don Raúl. Que si no pago la deuda en 3 días, tomarán el rancho. El silencio cayó como una losa. Pero, ¿y todo esto?, dijo alguien. ¿Y la ayuda del pueblo? El banco no entiende de lobos ni de lealtad, dijo Mateo, con la voz quebrada. Solo entiende de números. Sombra se acercó y apoyó el hocico en su hombro, como si dijera, no importa. Mientras estemos juntos, tendremos hogar. Se sentó en el porche, con la espalda contra la madera fría, mirando las estrellas sin verlas. Chato descansaba a sus pies. Rayo dormía enroscado junto al umbral. Y Sombra. Sombra estaba de pie, al borde del patio, mirando hacia el norte, como si supiera que algo se avecinaba. ¿Qué hago, abuelo?, susurró Mateo, con la voz rota. ¿Vendo el rancho y los abandono a todos, o los pierdo a ellos para salvar esta tierra? Sombra giró la cabeza. Lo miró. Y en sus ojos, Mateo no vio respuesta. Vio una pregunta: ¿quién eres tú, realmente? De pronto, don Raúl apareció entre las sombras, con una taza de café humeante en la mano. No puedes dormir, dijo, sentándose a su lado. ¿Cómo voy a dormir?, respondió Mateo, sin mirarlo. En 3 días, todo esto desaparecerá. Y con ello, ustedes. Ellos. Él. ¿Crees que Sombra se iría si no hubiera rancho?, preguntó don Raúl, señalando al lobo. No lo sé, dijo Mateo, con la voz temblando. Pero no puedo pedirle que viva en las calles. Ni a Chato. Ni a Rayo. Esta tierra es su refugio, como lo fue para mí. Entonces no es solo tierra,
dijo don Raúl, con calma. Es hogar. Y los hogares no se miden en hectáreas, muchacho. Se miden en corazones que los habitan. Mateo bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sin permiso. Toda mi vida he sido el heredero abandonado. Primero por mis padres. Luego por el destino. ¿Ahora voy a ser el que abandona? No, dijo una voz desde la oscuridad. Mateo levantó la vista. Era el hermano mayor de los Vargas. Detrás de él, otros vecinos, el panadero, el herrero, el dueño del molino. Todos con expresión seria. Hemos hablado, dijo el Vargas. Y decidimos que este rancho no se vende. Porque no te pertenece solo a ti. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mateo, confundido. Queremos formar una cooperativa, dijo el panadero. Compramos juntos la deuda. Trabajamos juntos la tierra. Y tú sigues siendo el guardián. Pero, ¿por qué? Susurró Mateo. Después de todo lo que dijeron, después de todo lo que hicieron, porque hoy vimos lo que tuviste desde el principio, dijo el herrero, con los ojos brillantes. Que no se trata de un lobo. Se trata de lealtad. Y tú nos enseñaste lo que habíamos olvidado. Sombra se acercó entonces. Se sentó frente a Mateo y apoyó las patas delanteras sobre sus rodillas, como nunca antes lo había hecho. Lo miró fijamente, y en sus ojos, Mateo vio algo que lo dejó sin aliento, orgullo. No soy un héroe, dijo Mateo, con la voz quebrada. Solo hice lo que sentía que era correcto. Eso es lo más heroico que existe, dijo don Raúl, poniéndole una mano en el hombro. Hacer lo correcto cuando el mundo te dice que estás loco. En ese momento, Rayo se levantó y se acercó, cojeando, y apoyó la cabeza en las manos de Mateo. Chato ladró suavemente, como un juramento. Y Sombra. Sombra aulló. Bajo. Profundo. Un aullido que no era de soledad, sino de pertenencia. Mateo miró a su alrededor, al pueblo que lo había rechazado y ahora lo protegía, a los perros que lo amaban sin condiciones, al lobo que había cruzado el infierno para encontrarlo. Y supo, con una certeza que le quemó el alma, que ya no era el heredero abandonado. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió con Sombra. Una mañana, mientras Mateo reparaba el techo del granero, vio al lobo desaparecer entre los árboles del norte. No con prisa. Con propósito. Regresó al atardecer, con 2 crías de venado heridas tras él. Pequeñas, temblorosas, con las patas atrapadas en alambres de caza furtiva. Sombra no las había cazado. Las había rescatado. ¿Qué hiciste, hermano? Preguntó Mateo, arrodillándose junto a los animales. Sombra solo lo miró, como si dijera, este es mi territorio. Y aquí, nadie sufre solo. Esa noche, don Raúl llegó con una noticia inesperada. Un periodista de Ciudad Juárez estuvo en el pueblo, dijo, con los ojos brillantes. Vio a Sombra cuidando las crías. Habló con los vecinos. ¿Y quiere escribir sobre esto? ¿Sobre ustedes? ¿Sobre un lobo y un perro viejo? Preguntó Mateo, incrédulo. Sobre un rancho donde las almas rotas se sanan, corrigió don Raúl. Y sobre un muchacho que no tuvo miedo de amar lo que el mundo llamaba peligroso. Al principio, Mateo dudó. No quería convertir a Sombra en una atracción. Pero entonces vio a Rayo jugar con las crías de venado en el corral, vio a Chato dormir con la cabeza apoyada en las patas del lobo, vio a los niños del pueblo acercarse poco a poco, con respeto, con curiosidad y con asombro. Y entendió. No se trataba de fama. Se trataba de cambiar la historia. Cuando el periodista llegó, con su cuaderno y su cámara, no encontró un monstruo. Encontró a un lobo que se sentaba junto al fuego como un perro fiel, que protegía el ganado de los coyotes, que guiaba a los animales heridos hasta el rancho como si supiera que allí encontrarían refugio. ¿Por qué lo hace? Le preguntó al periodista, mirando a Sombra. Porque fue visto, respondió Mateo. Y cuando alguien te ve, dejas de esconderte. La noticia se publicó una semana después. Titulada, El guardián del silencio,
contaba la historia de un lobo que no atacaba, sino que protegía, de un rancho que no era un refugio para ganado, sino para almas heridas, de un joven que eligió la lealtad sobre el miedo. Y entonces, algo increíble sucedió. Gente de otros pueblos comenzó a llegar. No con armas. Con animales. Un águila con el ala rota. Un puma joven, herido por trampas. Una familia de mapaches huérfanos. Todos traídos por quienes habían leído la historia y creían, contra toda lógica, que en ese rincón olvidado de Chihuahua, la compasión aún tenía un hogar. Mateo no sabía cómo manejarlo. Pero don Raúl lo miró con una sonrisa. Tu abuelo soñaba con esto, dijo. Un lugar donde la tierra sanara a los que la habitan, y los que la habitan sanaran a la tierra. Así nació, sin planearlo, el primer centro de rescate silvestre comunitario del norte. Una tarde, mientras curaba la pata de un águila real rescatada de una trampa ilegal, don Raúl se acercó con una carta en la mano. Llegó del gobierno estatal, dijo, con una sonrisa que apenas contenía el orgullo. Quieren declarar este lugar santuario natural comunitario. Con fondos. Con apoyo legal. Con reconocimiento nacional. Mateo se quedó inmóvil, las manos aún cubiertas de vendas y sangre seca. ¿Y Sombra? Preguntó al instante. ¿Qué dicen de él? Dicen que es el símbolo del proyecto, respondió don Raúl. Que su historia es la prueba de que la coexistencia es posible. Incluso entre lo que el mundo cree imposible. Mateo miró hacia el cerro. Allí estaba Sombra, recostado bajo la sombra de un nopal, con Rayo a su lado y Chato, ya muy viejo, durmiendo a sus pies. El lobo levantó la cabeza, como si hubiera sentido la mirada de Mateo, y aulló suavemente. No era un aullido de advertencia. Era un saludo. No lo hice por fama, dijo Mateo, con la voz ronca. Lo hice porque, no podía mirar hacia otro lado. Y por eso es que funciona, dijo don Raúl. Porque nació del corazón, no del interés. Esa noche, durante la cena comunitaria, una tradición que ahora reunía a más de 30 personas cada viernes, el hermano menor de los Vargas se puso de pie. Hoy vine a traer algo, dijo, con la voz temblorosa. Algo que debí entregar hace años. Sacó de su bolsillo una pequeña placa de metal oxidada. La misma que Mateo había encontrado junto al tronco en la quebrada. Mi padre, tuvo algo que ver con la muerte de Luna, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. No fue intencional. Pero la asustó mientras cazaba, y ella cayó al barranco. Él nunca lo dijo. Pero yo lo supe. Y hoy vengo a pedir perdón. No solo a ti, Mateo. Al lobo también. El silencio cayó sobre todos. Sombra, que estaba en el umbral, se levantó. Caminó despacio entre las personas, sin miedo, sin rencor. Se detuvo frente al Vargas. Lo miró largo rato. Luego, con una suavidad que hizo que más de uno contuviera el aliento, lamió la mano del hombre. Él ya perdonó, dijo Mateo, con la voz quebrada. Hace mucho tiempo. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo caminó solo hasta la tumba de su abuelo. Se arrodilló y colocó una piedra sobre la tierra seca. Lo logramos, viejo, susurró. No es el rancho que soñaste, pero es mejor. Porque ahora no solo salva ganado. Salva esperanza. Al regresar, vio a Sombra esperándolo en el camino. A su lado, Chato, cojeando, pero firme. Y Rayo, ya adulto, con la cicatriz blanca en el lomo brillando bajo la luna. Mateo se acercó y apoyó la frente en la de Sombra. Gracias, dijo. Por no rendirte. Por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Una mañana, Mateo lo encontró echado bajo el nopal grande, el mismo donde Sombra solía descansar. No se levantó al oír sus pasos. Solo movió la cola, una vez, débil. Viejo, susurró Mateo, arrodillándose a su lado. Chato abrió los ojos. Lo miró. Y en esa mirada, Mateo vio toda una vida, las noches frías donde se abrazaban para no sentir la ausencia de los padres, las carreras tras el ganado, los días en que el perro fue su única voz, su único abrazo, su único hogar.
No te vayas, dijo Mateo, con la voz quebrada. Por favor, no ahora. Chato lamió suavemente su mano. Luego cerró los ojos. Sombra apareció entonces. Se acercó sin hacer ruido y se sentó junto al viejo pastor. No gruñó. No aulló. Solo apoyó su hocico sobre el lomo de Chato, como si le dijera, descansa. Yo cuidaré de él. Rayo se acostó al otro lado, como formando un círculo de protección. Durante 3 días, Chato no se movió del nopal. Comía poco. Bebía menos. Pero cada vez que Mateo se acercaba, levantaba la cabeza y lo miraba con amor inquebrantable. La noche del tercer día, la luna estaba llena. Mateo se sentó junto a él, con la espalda contra el tronco, acariciando su pelaje canoso. ¿Recuerdas cuando era un niño y lloraba por mis padres? Dijo, con lágrimas silenciosas. Tú te acostabas encima de mí, como si quisieras absorber todo mi dolor. Y funcionaba. Porque contigo, nunca me sentí solo. Chato abrió los ojos. Lo miró largo rato. Luego, con un esfuerzo que le costó el alma, levantó la pata delantera y la apoyó sobre la rodilla de Mateo. Fue su último gesto. Al alba, Chato ya no respiraba. Mateo no gritó. No lloró fuerte. Solo se quedó allí, abrazado a su cuerpo, sintiendo como el frío de la muerte se llevaba lo que había sido su sombra durante 20 años. Sombra no se movió. Se quedó a su lado, inmóvil, como un guardián del duelo. Al mediodía, don Raúl llegó con una pala. ¿Dónde lo enterramos?, preguntó, con la voz suave. Mateo miró el tronco retorcido en la quebrada, donde Luna y el primer perro habían sido enterrados. Luego miró el nopal grande, bajo cuya sombra Chato había vivido y muerto. Aquí, dijo. Donde siempre estuvo. Cavaron juntos. En silencio. Cuando bajaron el cuerpo, Sombra se acercó y dejó caer algo a los pies de la tumba, un hueso viejo, desgastado por los años. El primer juguete que Chato le había dado cuando el lobo llegó al rancho. Rayo depositó una flor silvestre. Y Mateo, con las manos cubiertas de tierra y el corazón en pedazos, colocó la vieja placa de metal que Chato llevaba desde cachorro, Chato 2001-2023. Leal hasta el final. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, Sombra se sentó frente a la tumba y aulló. No fue un aullido de dolor. Fue un canto. Un homenaje. Una promesa. Mateo ya no se veía en el espejo como el heredero abandonado. Se veía como el guardián. Como el puente. Como el hombre que había aprendido que el hogar no es un lugar, sino un acto de amor repetido cada día. Una noche, mientras caminaba por el sendero que llevaba al cerro, el mismo donde Sombra solía vigilar, se detuvo. Allí, bajo la luna llena, el lobo lo esperaba. A su lado, Rayo, ya adulto, fuerte, con la cicatriz blanca en el lomo brillando como una estrella caída. Detrás de ellos, un pequeño grupo de crías de coyote rescatadas hacía semanas la seguía con curiosidad, como si supieran que allí estaban a salvo. ¿Vienes a despedirte?, preguntó Mateo, con la voz apenas un susurro. Sombra no respondió con palabras. Pero se acercó. Se sentó frente a él. Y por primera vez desde que lo conoció, apoyó ambas patas delanteras sobre los hombros de Mateo, como un abrazo silencioso. Las lágrimas brotaron sin permiso. No tienes que quedarte por mí, dijo Mateo, acariciando su pelaje. Eres libre. Siempre lo fuiste. Sombra lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio todo, los años encadenado, el dolor por Luna, la desconfianza del mundo, la primera vez que Chato lo olió sin miedo, la noche en que eligió quedarse, y la promesa que nunca dijo en voz alta, pero que cumplió cada día: mientras tú estés, yo estaré. Gracias, susurró Mateo. Por enseñarme que no hay criatura demasiado salvaje para ser amada. Ni alma demasiado rota para sanar. Sombra bajó las patas, pero no se alejó. Se sentó a sus pies, como siempre. Rayo se acostó a su lado. Y las crías de coyote se acurrucaron entre ellos, como si supieran que ese círculo era sagrado. En lo alto,
Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía cantar. Y entonces, Sombra alzó el hocico al cielo, y aulló. No fue un aullido de soledad. No fue un grito de advertencia. Fue un canto de pertenencia. De hogar. De lealtad que trasciende especies, tiempo y miedo. Mateo cerró los ojos. Sintió el viento en su rostro, el calor del lobo a su lado, el latido tranquilo de la tierra bajo sus pies. Y supo, con una certeza que le llenó el alma, que ya no estaba solo. Que nunca lo había estado. Porque el abandono no define quién eres, sino quién decides ser para los que vienen.